¿Cómo suena la arquitectura? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos hace sentir? ¿Qué nos recuerda? ¿Qué nos invita a ser? ¿Qué nos presenta? Luz, Sombra, Ritmo, Texturas, olores, modos de habitar, identidad. cultura. Acompáñanos a recorrer La arquitectura. la arquitectura la a pata. arquitectura a pata. Hola y bienvenidos a Arquitectura a Pata, un podcast donde podremos junto con arquitectos y no arquitectos recorrer la arquitectura y escuchar las voces de aquellos que la habitan y recorren a diario. Nosotros somos Pipe, Mar, Juanda y Dani, arquitectos interesados en la fenomenología, la experiencia espacial, y esperamos que en este recorrido junto con ustedes nos cuestionemos y aprendamos lo más posible sobre arquitectura, lugares, culturas y las sensaciones que estos nos transmiten. Por eso nos gustaría compartir con ustedes lo que realmente nos interesa en la arquitectura. Por ejemplo, en mi caso, la arquitectura abarca todo lo que es espacio. Entonces, considero que la buena arquitectura es la arquitectura que llama. ¿A qué me refiero con esto? La arquitectura que reconocemos no me parece que es la misma la arquitectura que conocemos. La arquitectura que conocemos considero que es la que hemos recorrido a lo largo de la vida, pero la arquitectura que reconocemos podría ser una arquitectura que así nos conozcamos se nos hace familiar. Entonces termina siendo una arquitectura hacia la cual nos sentimos atraídos cuando caminamos y no nos damos cuenta por qué. Esa forma de vivir el espacio de manera inconsciente se convierte en algo muy interesante para mí. Es experimentar conscientemente el espacio que sentimos cuando recorremos la arquitectura a pata. Para ti, Juan, ¿qué es lo que te interesa de la arquitectura? Para mí la arquitectura es el espacio que habitamos y apropiamos, ya sean pequeñas habitaciones o grandes ciudades. ¿Sabes? Es increíble imaginar cómo en un pequeño espacio del mundo han transcurrido tantas historias. Creo que la arquitectura no es más que un eterno escenario en el que construimos recuerdos. Lo que más me interesa es su infinita capacidad de transmitirnos emociones, ya sea miedo, curiosidad, seguridad, emociones que realmente están ligadas a la manera en la que vemos el mundo. Considero que todos deberíamos abrir los sentidos para ver el espacio en el que vivimos. Nunca sabemos cuándo encontraremos el lugar perfecto para una cita o el escenario perfecto para una foto. Veamos juntos qué podemos encontrar cuando recorremos la arquitectura a pata. Y ahora, ¿qué tal tú, Mar? Bueno, evidentemente la arquitectura tiene bastantes cualidades, no necesariamente son enseñadas por la academia, ¿no? Una de ellas creo que es la maravillosa capacidad de hablarnos del pasado de una sociedad en determinado territorio, de esa identidad que hubo o que ha evolucionado o que se ha perdido incluso. La arquitectura, creo que todos somos conscientes de que puede transportarnos, puede transmitir, puede contagiar y puede generar incluso una comunidad entera. La arquitectura nos supone la historia, la evidencia, y eso, queridos humanos, es muy emocionante para mí. Bueno, Pipe, ¿y tú qué? Para mí, una de las maneras para entender la arquitectura es como ese telón de fondo en el que nuestras vidas transcurren, que fue evolucionando con nosotros y que al nacer asumimos, muchas veces dejándole en el plano inconsciente como los límites de donde podemos pasar y donde no, donde podemos hacer algo y donde no. Es allí donde radica la importancia de ser conscientes de esto, de conocer el lugar donde se está, los recovecos, su historia, las personas que pasaron por allí, porque es lo que nos permite recordar quiénes fuimos, quiénes somos, e incluso tener indicios de quiénes seremos. Esto es lo que quiero explorar al recorrer la arquitectura a pata. Bueno, les quería contar que yo le hice una pregunta en cuanto a la fenomenología a Stephen Hall y el hombre me respondió que cabe decir que es un arquitecto que ha dedicado su vida a escribir en torno a este tema de la experiencia espacial. Entonces él me respondía que al visitar un lugar lo más importante era la luz y la sombra. When you go and visit something, you sense the space and light and phenomena. Entonces que a partir de eso, pues ya somos conscientes de muchas cosas que pasan en la arquitectura. Entre esas, pues empezamos a ver texturas, empezamos a ver colores, empezamos a ver la escala del lugar en el que se está, vemos la actividad que allí se desarrolla, incluso vemos las intenciones que el arquitecto quería para este edificio. Él también sugería que, pues, decía la importancia de visitar el lugar en diferentes ocasiones. Entonces él ponía como ejemplo el Panteón, que uno lo podía visitar en invierno, en verano, y pues era una experiencia espacial diferente, porque el sol entraba pues
de una manera diferente al espacio. Y ya eso fue lo que me dijo. You must go to those places and see them at different times of the season and different times of the day. And to me, that's the phenomenological essence of architecture. Que la importancia de la fenomenología hoy radica en que la sociedad ahorita está muy plana en términos de que con la comunicación digital pues todo son fotos, videos, pero pues la experiencia en sí no se da. And today I think we need it more than ever because everything is so flattened out by digital communication. Entonces por eso la importancia de visitar los lugares. Sí, totalmente de acuerdo, pues es que es un tema muy difícil, ¿no? Porque cada persona tiene su forma de ver el mundo, sus experiencias desde niños y pues cómo van a ver, o sea, con qué arquitectura van a estar relacionados desde que nacieron, a qué se van a sentir atraídos, qué es lo que van a reconocer. Es difícil verlo desde ese punto de vista y pues con todos los cambios que hay, como dice Stephen Hall, de clima, luz, sombra, entonces es chévere ver esa relación entre el tiempo y el espacio, cómo cambia a través del tiempo la percepción que tenemos de un mismo. Parece chévere. Pues tiene razón en cuanto, digamos, a los sentidos. En una imagen, si es una imagen, solamente tienes como la vista activa. Si es un video, tal vez tu oído como que recoge alguna información. Pero el hecho de que tú puedas sentirle el clima, la temperatura, que puedas, no sé, experimentar todo, es que si una imagen no llega a captar todo lo que uno puede llegar a hacer en presencia. Sí. Y lo que decía Stephen Hall, que hay muchos tipos de arte, pero que la arquitectura es el más completo de todos porque uno puede experimentar todos los sentidos están activos, que de pronto la escultura solamente es uno verlo desde afuera, no está uno viéndolo desde adentro, la arquitectura se puede ver desde adentro y desde afuera, la pintura viene más bien es la arquitectura a convertirse como en ese tipo de arte que uno solo ve por medio de imágenes, como la pintura, por ejemplo, que es a lo que se refiere en el texto y que dice que no, pues que no alcanza a tener una percepción 100% activa o 100% completa. Nosotros nos hemos vuelto como robots, tipo no nos adentramos en, sí, digamos que cuando uno se sienta, cierra los ojos y se llega a imaginar un espacio, puede que se activen las mismas lugares del cerebro, como si lo estuviéramos recorriendo, pero en realidad uno no hace eso, uno pasa a Instagram hacia arriba y ve la foto y hay que recortar ahí, sí, yo lo conozco, pero en realidad es todo muy superficial, muy rápido, muy efímero y no nos centramos no nos detenemos como a tratar de saber qué siente una persona que está ahí, pues tampoco lo podemos saber, o sea, bien depende. Si hacen, digamos, un video, puede que uno tenga un poco más de información, que yo creo que es como a lo que se refiere. Un poco más de información, de pronto no un video, sino una foto 360, de pronto una cosa donde uno puede interactuar. Creo que la tecnología sí puede llegar a ayudarnos mucho y pues a darnos herramientas a personas que no tenemos la posibilidad de ir a experimentarlo, pero no la aprovechamos de ese modo y sí nos estamos volviendo, son robots que pasamos y creemos que conocemos los lugares, pero en realidad no se compara con experimentarlo. Y a propósito de esto de pasear, de recorrer, de ir a pata, leía yo que Aristóteles tenía una escuela que se basaba en que iba a pasear con sus alumnos a los jardines de su escuela. Entonces a esto se les llamaba los peripatéticos, derivado del griego peripatein, que es paseo, reflexión. Entonces, pues la importancia de uno ir caminando, ir escuchando, ir aprendiendo, descubriendo. Oye, sí, total. A mí, cuando dijiste peripatético, se me vino a la mente una serie de Netflix que se llama Merlí, y él los llama peripatéticos. O sea, se me vino a la mente como toda esa forma de aprendizaje y lo ligo también como con lo que dice María del Mar, que son diferentes formas de aprendizaje y finalmente es como la más enriquecedora, ¿no? Ir y experimentar realmente lo que uno está aprendiendo de una forma teórica o algo así. ¿No creen que hoy en día incluso subestiman el recorrer y el observar? O sea, si alguien llega a preguntarle a una persona X en la calle cuáles son sus pasatiempos, ¿qué van a decir? ¿Será que las respuestas inmediatas es observar y caminar? Y díganme si uno no aprende infinitamente, y no solo la arquitectura, sino de la vida en sí, de la sociedad, desde el recorrer y el observar. Yo he sido consciente de ello en los últimos meses,
de la importancia de verdad de darse tiempo para observar y darse tiempo para recorrer. Incluso acá me acuerdo mucho que cuando conocí a Dani hace unos años, que pues uno en la universidad siempre está corriendo, ¿no? Camina de afán, camina, y más en Bogotá, una ciudad que siempre la gente tiene algo que hacer y no tiene tiempo para nada. Y esta señorita camina a la velocidad, mejor dicho, o sea, 1 cuadra 1 hora. Yo le decía a Dani, pero ¿por qué eres tan lenta? Y ella decía, es que me gusta caminar así, me gusta, me dijo una vez, me gusta sentir el viento, ver a las personas, mirar hacia arriba. Incluso yo tengo una frase muy linda que últimamente me la digo mucho y es, qué privilegio, qué placer levantar la mirada. Y yo creo que en gran parte viene desde eso que Dani me hizo, como abrir los ojos de, hey, disfruta caminar. O sea, porque tienes que estar de afán y porque no puedes levantarla, o sea, observar. Es muy lindo y uno aprende bastante desde ahí. Y viene relacionado también como con el tema del desarrollo de la tecnología y que todo va rapidísimo, entonces creemos, ¿no? Es una competencia entre todo el mundo y la vida rapidísima y cada vez eso lo consideramos más como progreso. Yo la verdad agradezco mucho que hayan personas que no lo consideren tan progreso, que quieran un poco como bajarle un poco al ritmo y empezar a vivir una vida un poco más lenta, porque sí va relacionado con eso. Entonces, como ya tenemos más posibilidades, ¿no? Yo, por ejemplo, en este momento me la paso pegada al computador aprendiendo 1000 cosas en el día y uno no se para a disfrutar de la vida en sí, como todo lo que trae las necesidades básicas, digamos, que nosotros cubrimos, todo lo que hacemos para cubrir. Entonces, eso yo creo que también va relacionado con el tema de la arquitectura. O sea, no siento que así como es de inconsciente, como que no sabemos realmente que eso nos está afectando también para no poderla disfrutar y dedicarnos a aprender de forma virtual. Sí deberíamos como traerlo un poco a la arquitectura y decir, bueno, vamos a parar y vamos a de verdad aprender lo que tenemos que aprender de la experiencia que vamos a tener y cómo pues recorremos la arquitectura que nos llevamos de ella, pues la experiencia que tenemos, que es que no lo hemos pensado. Difícil pararse a reflexionar un poco con el ritmo de vida que tenemos. Bueno, empecemos entonces contándole a las personas que nos escuchan una pregunta que nos parece fundamental para empezar este podcast. ¿Qué les transmite la arquitectura al recorrerla? Descubramos entonces diferentes miradas a esta pregunta. Andrés Sánchez, arquitecto y profesor. Si una arquitectura estéticamente es impresionante, pero no cumple realmente una función de apropiación social o cultural o no genera una identidad dentro de un entorno específico, no logra transmitir, pues en mi caso, ningún tipo de sentimiento, ningún tipo de valor con respecto a lo que es un objeto arquitectónico. Natalia Amaya, politóloga y profesora. Cuando tuve la oportunidad de estar en la Catedral de la Sagrada Familia de Barcelona, fue una de las cosas que más me impactó porque no soy una persona creyente en Dios y el manejo de la luz en ese lugar es tan potente que le da a uno, le transmite como la idea de un espíritu, de un Dios, del Espíritu Santo, y pues eso es muy poderoso. Digamos, esos son como los ejemplos positivos, pero también hay lugares que en el diseño arquitectónico son tan feos. Por ejemplo, hay un edificio en la 13/30 por el que siempre paso a veces en el carro y es como cuadrado, con unos cuadraditos súper pequeños donde como que se anidaron las palomas, y es de verdad un lugar que yo paso por él y siempre lo miro y digo, este es el edificio más horrible que yo he visto en mi vida y no quisiera nunca entrar ahí. Alejandro Salgado, estudiante de veterinaria y zootecnia. Si no entendiera ese diseño, ese proyecto, creo que sería una emoción o la misma emoción que sintió ese arquitecto, ese diseñador. Es un ligado emocional porque es la pasión que le está metiendo alguien a su trabajo. Eso despierta algo en las personas. Liliana Salgado, arquitecta. Cuando uno va a Europa y ve cómo la gente cuida su historia y su arquitectura, es realmente emocionante y le dan ganas a uno como de llorar de ver tanta belleza
plasmada en la arquitectura. Laura Pinzón, estudiante de licenciatura en educación comunitaria. De acuerdo como a la arquitectura justamente del lugar, uno empieza a conocer incluso un poquito de la gente del lugar. Cristian Durango, arquitecto. Yo creo que las experiencias fenomenológicas se logran es en la quietud dentro de los espacios arquitectónicos y pues esto permite que los espacios se manifiesten con todas sus bondades cuando las tienen, por ejemplo mostrando el recorrido del tiempo a través de la luz. Estamos dando todos estos colores de percepciones y con qué fin, precisamente para visibilizar que no es una sola manera de entender la arquitectura, que no es una sola manera de experimentar la arquitectura, que no es una sola manera de sentir la arquitectura, sino que lo que hay es un mundo entero y ese es nuestro propósito. No vamos a entender cómo entiende la arquitectura o cómo vive la arquitectura cada ser humano en esta tierra, pero en lo posible, los que podamos preguntar, arquitectos, no arquitectos, personas con mucho conocimiento o no conocimiento, hey, ¿tú cómo entiendes? ¿Cómo vives la arquitectura? Yo creo que ese es como el punto, ¿no? Y por eso vamos a dar como esas pinceladas chiquiticas de personas arquitectas y no arquitectas, de diferentes contextos, de diferentes estados económicos, sociales, porque todo eso le da como diferencias a... O sea, es como la reflexión de todo eso. Wow, sí, sí, Mar. Qué importante es visibilizar la arquitectura y pues que es humana, que es cotidiana y valorar y darle esa voz a todos y todas para pues, que den su opinión. ¿A ustedes les ha pasado algo similar? Como que han reflexionado sobre la arquitectura y que en realidad no somos conscientes de ella. Darse cuenta que la arquitectura se puede vivir, porque sí, es como que vivimos en un mundo que es tan rápido, que caminamos por las calles porque vamos de un lugar a otro, pero no nos damos cuenta que la ciudad o cualquier espacio en el que estamos nos ofrece diferentes experiencias, historia, de algún relato. Creo que realmente ese sería como el porqué, como decirle a las personas, hey, detente un momento, camina mirando a tu alrededor. Realmente yo siento que ese es como el objetivo del podcast. Realmente lo que tú decías, Mar, como parar y mirar al alrededor, qué es lo que tenemos. Es que siento que lo vemos de manera inconsciente, es porque como que nacemos con él. O sea, para nosotros siempre está implícito el espacio y ya. No es algo que aprendemos a hacer, no es algo que aprendemos a conocer, sino que desde el primer día ya está. Entonces, tal vez por eso como que lo pasamos por alto, pero es muy gratificante parar a ver lo que nuestro entorno quiere ofrecernos. No, pues lo quería ligar un poco como con la parte de visibilizar todos esos puntos de vista. Entonces, nosotros pues cada uno tenemos nuestro espacio, nacemos en un espacio, tenemos conciencia en nuestro espacio, reconocemos ciertos espacios, se nos hacen familiares ciertos espacios, pero no todos son iguales para todo el mundo. Entonces, este espacio, pues, que después el podcast, finalmente está creado es para dar voces a esas personas, a todo el mundo y ver cómo perciben ellos el espacio, para ellos que es arquitectura, que no. Sí, de acuerdo. Y una de las cosas yo creo que motivan mucho este podcast es, por ejemplo, en mi caso yo encuentro fascinante el hecho de que seamos conscientes de todo lo que tenemos a nuestro alrededor. No sé, ver el sol, ver el cielo, las montañas, el mar, los árboles, el skyline de las ciudades, los fenómenos climáticos, los animales, las plantas, nuestra casa, las infraestructuras que ordenan nuestras ciudades y los edificios que nos permiten habitar bajo las condiciones necesarias para nuestra vida. Y el cómo estos disponen de espacios que relacionan todo esto anterior para generar esas experiencias que aquí queremos explorar, descubrir. Sí. Y ahí es donde está la fenomenología y la experiencia espacial. Así es. Síganos en nuestras redes sociales. Adiós. No, ¿cómo los vas a echar así? Un abrazo. No. Nos encantaría saber ustedes qué opinan, o sea, qué respuesta tienen a esa pregunta o incluso que nos contaran si se la han hecho o qué se cuestionan o desde dónde se lo cuestionan, por qué se lo cuestionaron.
¿Cuándo se lo cuestionaron? ¿Junto a quién? ¿O solos? ¿O cuál fue esa semilla para que se fueran como a nivel de conciencia de, hey, ¿qué tal la arquitectura? ¿Cómo la estoy experimentando? ¿Cómo la estoy sintiendo? ¿Qué me transmite? Nos encantaría saber sus opiniones y que nos compartieran, incluso si quieren ser parte de esto desde sus propias voces, bienvenidos. Para saber más sobre nosotros y disfrutar de diferentes contenidos sobre la arquitectura pata, nos puedes seguir en Instagram como arcapata con Q, y recuerda que puedes escucharnos en Spotify, Deezer, Google Podcasts, Spreaker y demás plataformas de podcast. Hasta un próximo recorrido.